Muy buenas otra vez. Y quería o comentar un concepto, que es el concepto de disenfranchise, que me cuesta horrores decirlo, porque esto de los idiomas pues no es lo mío, pero disenfranchise viene a significar algo así como privación del derecho a algo, ¿no? Y entonces en el tema del duelo, es un término anglosajón, ¿vale? En el tema del duelo se utiliza este término, sobre todo en literatura científica, etcétera, etcétera, para hablar de aquellas personas que socialmente su duelo no está reconocido. El otro día hablábamos ya de, por ejemplo, el duelo por los animales. En muchas ocasiones es un duelo que no está reconocido. Sin embargo, también tenemos el duelo en algunas situaciones, o por ejemplo, mirar en personas, ¿no? En pérdidas con personas. Hay un duelo que no está reconocido habitualmente, y es el duelo ante, por ejemplo, cuando una persona tiene un familiar con Alzheimer. Imagínate que tu padre tiene Alzheimer y esa pérdida gradual o a veces abrupta, ¿no?, de las funciones cognitivas, de la memoria, ves cómo tu padre o tu madre se van, ¿vale? Sin embargo, socialmente no es una pérdida en el sentido estricto, no ha desaparecido, aunque en tu historia familiar esa persona sí que está desapareciendo, ¿no? La persona que era. Es probable que después, al cabo de un tiempo, la persona que está ahí sea otra persona o no llegue a ser la persona que tú conocías. Estás pasando un duelo a veces muy importante, porque estás viendo cómo se deteriora, ¿no? Pero no es un duelo reconocido. Tenemos que estar atentos a esto y tener mucha sensibilidad, ¿no?, con las personas que están sufriendo esta pérdida. Hay otro duelo que también entra dentro de este concepto de disenfranchise, que es, por ejemplo, el duelo de los abuelos, ¿vale? Yo me gusta siempre hacer mucho hincapié en el duelo de los abuelos, porque fijaos, cuando se muere un niño es una tragedia brutal, bestial. Se habla mucho y sabemos que lo peor que le puede pasar a unos padres es la muerte de un hijo, ¿vale? Eso no debería ocurrir, eso no entra en la mente, es muy difícil de asumir, ¿vale? Bueno, con las limitaciones de nuestra sociedad actual, que muchas veces vive de espaldas a la pérdida, esos padres se pueden encontrar solos en su dolor, lógicamente, porque al final es el duelo. Hay una parte social del duelo, pero también hay una parte personal, ¿no? Y a veces lo tienes que pasar gran parte del duelo contigo mismo, ¿no?, o contigo misma. Sin embargo, sí que tienen un reconocimiento. La sociedad reconoce tu dolor porque has perdido un hijo. Pero hay unas personas a las cuales la sociedad muchas veces no les reconoce el dolor, y que son los abuelos, ¿vale? Entonces, el abuelo sufre mucho y la abuela sufre mucho, 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 por todos los motivos, porque sus nietos son una de las cosas que más quieren en el mundo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, porque hoy en día son cuidadores, a veces cuidadores principales de los nietos. Tercero, porque la persona mayor tiene la sensación de que esto es injusto, ¿no? Lo tenemos todos, ¿no?, cuando se muere un niño, pero el abuelo y la abuela lo tienen más. ¿Por qué? Porque se tendrían que haber muerto ellos. Es este síndrome del minotauro que se llama, ¿no?, que es que parece que tiene que haber una justicia, ¿no?, una justicia universal, pero la justicia universal, pues, no siempre ocurre, ¿no?, y muchas veces los hijos se mueren antes, ¿no?, o los nietos se mueren antes. En la mente de los abuelos esto no tiene cabida, esto no puede ser, porque me tendría que haber muerto yo, no solamente antes que mis nietos, antes que mis hijos, ¿no? Y es un dolor muy grave, muy grande. ¿Qué pasa también con los abuelos? Cuando hay un sepelio, ¿vale?, cuando estamos en el entierro, casi todo el mundo da las condolencias, el pésame, ¿no?, a los padres, a los hermanos, pero muy poquitas veces a los abuelos. Yo quería llamar la atención de esto porque los abuelos son los grandes olvidados, y los abuelos son
personas muy importantes, fundamentales, ¿no?, en todo este entramado. Muchas veces no queremos herir la sensibilidad de la persona mayor porque es débil. No, no es débil, ¿vale? Es una persona igual que todos y una persona que ha vivido mucho y necesita de tu apoyo, ¿vale? Quería dejar constancia de esto porque es fundamental. Lamento mucho el ruido de fondo porque están de obras cerca y parece ser que se debe de oír bastante, pero lo siento. Aprovecho para este inciso para hablar de otras personas que también pueden ser víctimas, entre comillas, de este olvido social, que son los amantes o las exparejas, ¿no? Imagínate que tú conoces a una persona, ¿vale? Te enamoras locamente, pero esa persona está casada y tú te conviertes en su amante. Lo que conocemos socialmente como el amante, ¿no? O la amante. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues tienes una vida con esa persona y la quieres mucho y tienes un apego y esa persona forma parte muy importante de ti. Y esa persona se muere y tú no tienes derecho a ir al entierro. Tú no tienes derecho a que nadie venga a darte el pésame, porque tú no eres nadie socialmente. Entonces ahí hay un sufrimiento muy importante que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser sensibles ante eso. Hay mucha gente que puede pensar, es que estaban haciendo algo mal, pero es que eso no, es que ni sí ni no. Es que, ¿por qué estaban haciendo algo mal? Estaban haciendo su vida. Y hay un dolor, y ese dolor tiene que ser reconocido, y es muy importante, es muy importante. Algo parecido ocurre con las exparejas, y sobre todo las exparejas formales. Quiero decir, tú te has divorciado, ¿vale? Y entonces parece ser que esta persona ya ha desaparecido. Muchas veces todos conocemos historias de malos rollos y historias, pero también conocemos historias de mucho amor entre personas que se han separado, ¿vale? Personas que se han divorciado y que han llegado a esta determinación porque sí. Sin embargo, ya no es tu pareja esa persona, tú ya no eres nadie en la vida de esa persona socialmente reconocido. Y parece ser que has perdido incluso el derecho, ¿no?, a sentir pena, ¿no?, o el derecho a que los otros reconozcan que tú puedes estar pasándolo muy mal. Y tenemos también que tenerlo en cuenta. Tenemos que abrir las puertas y el corazón a las personas que están pasándolo mal. Y los abuelos, los amantes, las exparejas, son personas que sufren el desenfranchise, ¿no?, que sufren esta pérdida del derecho, ¿no?, el derecho a que su dolor sea reconocido. Así que, tengámoslo en cuenta y sepámoslo, simplemente. Y recordemos siempre que la muerte es un asunto de vital importancia, pero no solamente para nosotros, también para ellos, para todos.